Hola, buenas tardes. Yo quería empezar mi charla diciéndoles que sabemos muy poco de la hoja de coca, pero eso no es verdad. Sabemos muy poco los científicos y los médicos que consultamos las revistas científicas cada día. Pero la coca es la hoja cultivada por más tiempo en Sudamérica, de la que tenemos registro. Y el conocimiento ancestral es realmente muy extenso. Incluso desde la antropología sabemos y se ha estudiado la hoja de coca desde un contexto ancestral, desde un contexto sagrado, en todas sus costumbres que hacen parte de toda una cosmología de vida. Pero esa información no ha llegado realmente a permear afuera de las culturas indígenas a nosotros los hermanos menores, como nos llaman los hermanos Nasa. Y no ha llegado a permear porque no tenemos la disposición para poder escuchar. Aquí a 2.600 metros de altura sabemos que la hoja de coca algo tiene que ver para ese soroche que sentimos cuando subimos rápidamente a la montaña. Y vamos a aprender un poco más de esto en unos minutos. Pero si hacemos un ejercicio donde le preguntamos a los profesionales de la salud o a los ciudadanos en la calle acerca del uso de té de coca para el mal de altura, vamos a escuchar diferentes actitudes y diferentes opiniones, unas positivas y unas de pronto no tanto. Pero estas razones para la actitud que escuchemos, cualquiera que ésta sea, viene desde los miedos, viene desde la superioridad cultural tal vez, desde el estigma que nos han alimentado, como nos contaba Juan, en todas las propagandas de televisión con las que hemos crecido, pero yo les puedo asegurar que la principal fuente de estas opiniones es el desconocimiento. Es que realmente no la conocemos. Hay gran ignorancia alrededor de lo que esta planta puede hacer. Y es que confundimos una planta, como la vemos acá, con hojas, con un tallo y raíces. La confundimos totalmente, un miembro de todo un género, lo confundimos con un alcaloide, con la cocaína. ¿Cómo están todos? Me presento, mi nombre es Verónica Acle, soy profesora de medicina, como nos decía Charles. Dirijo el laboratorio de neurociencia en la Facultad de Medicina, donde estudiamos el efecto de diferentes compuestos en modelos animales de cáncer y de estrés crónico. Y mi interés es estudiar los compuestos que están adentro de la hoja de coca y hacen que esta hoja sea realmente un potencial muy grande para nosotros, para todos los colombianos y de pronto para el mundo. Les estaba diciendo que la confundimos con la cocaína. Y es que la cocaína es un alcaloide. ¿Pero qué es un alcaloide? No podemos confundirlos con un psicoactivo, que son las moléculas que pueden alterar la mente, alterar la actividad de las neuronas. Los alcaloides son sustancias que las producen organismos vivos, principalmente plantas. Y para ser llamados alcaloides tienen que tener un átomo de nitrógeno, tienen que tener una estructura compleja en su estado básico y de nuevo ser producidas naturalmente. Eso es un alcaloide. Los alcaloides son producidos por las plantas, todas estas lindas plantas los producen para protegerse a sí mismas principalmente. Y muchos de estos alcaloides tienen un efecto en otros vertebrados, como nosotros los humanos. Les voy a dar un ejemplo, la capsaicina. La capsaicina tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, seguramente puede servir contra el cáncer y además nos ha ampliado el espectro de sensaciones a los humanos de una manera excepcional cuando probamos el picante. La capsaicina es el alcaloide más alto en el ají común. No altera la mente de ninguna manera. Les voy a dar otro ejemplo, la cafeína. Yo podría asegurar que la mayoría de este auditorio experimentó los efectos de ese alcaloide hoy. Nos hace concentrar más, de pronto ayuda a tener más atención,
Incluso algunos dicen que mejora su capacidad para realizar actividades cognitivas complejas, más o menos después del almuerzo. Y es un alcaloide, el alcaloide más común que consumimos nosotros. Los alcaloides de la coca son muchos y conocemos uno. Además tienen unos nombres muy difíciles de pronunciar, pero por ejemplo el cinamoil cocaína o la truxilina, son alcaloides conocidos con unas capacidades anestésicas locales, es decir, para la piel. Y es que la planta de coca es el primer anestésico, es el primer medicamento usado por la humanidad del que sabemos. Los incas lo utilizaban como anestesia local, después llegaron los españoles y lo utilizaron aún más porque realmente tiene un potencial anestésico grandísimo. Ha sido estudiado y sabemos cuáles moléculas tienen menos síntomas secundarios, efectos secundarios, y no fue sino hasta hace 60 años que supimos el mecanismo por el cual estos alcaloides hacen que se duerma la piel cuando no lo aplicamos. Hasta hace solo 60 años sabemos por qué las anestesias locales funcionan. Sin embargo, de este otro alcaloide sabemos muchísimo. Cuando uno en la web, en la página de la Librería Pública de Medicina pone la palabra cocaína, aparecen más de 46.000 entradas. Esto significa ese número de estudios científicos realizados en ese alcaloide. Y cuando escribimos hoja de coca, aparecen 190. La mayoría de estos 190 estudios son estudios etnográficos que tratan de entender el uso de la hoja de coca desde una narrativa sagrada y como uso de los individuos y de las poblaciones de Sudamérica. Pero solo alrededor de una docena de ellos han tratado de investigar el efecto fisiológico que puede tener la hoja de coca en un vertebrado. Y la mayoría de ellos han sido realizados en humanos. Yo les voy a contar un par de ellos. Podemos dividirlos como en dos categorías. Los que lo estudian en resistencia al ejercicio, resistencia física, y de ellos puedo decirles que alrededor de los 70s se realizaron muchos estudios por un investigador de apellido Hanna, que él principalmente dice que el diseño de los experimentos no permite sacar muy buenas conclusiones al respecto. Después se repitieron muchos de esos estudios en los 90s y sí logramos ver que aunque no hayan diferencias estadísticamente significativas entre los usuarios de la hoja de coca y los que no usaron coca en su resistencia física, parece ser que sí tienen un mejor desempeño. Todavía no sabemos exactamente el efecto. En 2010 se hizo un estudio con 10 personas en Cajamarca, a 2.700 metros de altura. Estudiantes de medicina, precisamente. 6 de estas personas mascaron coca, alrededor de 8 gramos de hoja de coca, mientras estaban haciendo un ejercicio de alto rendimiento en una bicicleta estática. Y los resultados de un estudio bastante bonito muestran que sí hay un efecto fisiológico. Pareciese que las personas que están mascando coca empiezan a utilizar fuentes de energía que son más eficientes. Es la oxidación de los ácidos grasos. Esto es lo que sugieren los resultados. También puede ser que hubo una acumulación de glucosa en otra vía y que realmente necesitamos hacer un seguimiento para entender cómo es que estas personas están utilizando esta otra fuente de energía alternativa. Pero al final su desempeño físico sí fue superior. Entonces aquí tenemos una evidencia de que todo lo que sabemos empíricamente puede ser replicado. El otro grupo de investigaciones tiene que ver con el mal de altura. Les prometí que íbamos a hablar de esto. Y es que todos lo hemos experimentado, ¿no es cierto? Los visitantes cuando van a Cusco, La Paz, o nosotros, yo misma cuando voy de Bogotá a Monserrate no me siento bien y un té de coca funciona. Pero como les contaba,
no sabemos por qué funciona, no sabemos las dosis en las que funciona, y el problema de estas investigaciones es que no sabemos los métodos que utilizaron. Entonces, el té de coca se puede hacer desde una bolsita, se puede hacer desde la hoja seca que compremos aquí abajo en Cocanasa, o podemos hacerlo desde la hoja fresca, podemos consumirlo antes de subir a Monserrate, o después de subir cuando ya nos sintamos mal. Miren todas las diferentes alternativas que tenemos para hacer un diseño experimental, y si en cada estudio lo hace diferente, es difícil que podamos replicar los resultados. Entonces, en ese respecto, tampoco tenemos resultados contundentes del efecto de la hoja de coca para el mal de altura o para el edema pulmonar en deporte de montaña. Aquí viene como la parte central, y es que tenemos que estudiarlo. Realmente hay una necesidad muy grande de tener unos métodos que podamos replicar para poder entender cómo la hoja de coca en su totalidad, con todos sus constituyentes, puede tener diferentes efectos en diferentes órganos del cuerpo. Ahora, la manera como se extraen esos constituyentes puede variar. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando se extrae las propiedades de un té, por ejemplo el té verde, una planta milenaria china, y hacemos la extracción a unas temperaturas entre 60 y 70 grados, el sabor es mucho más delicado y se vuelve terriblemente amargo cuando lo ponemos a temperaturas más altas. De la misma manera, cuando las extracciones se hacen en agua, cuando se hacen con otras aplicaciones de calor, aplicaciones de presión, se pueden sacar diferentes propiedades de la planta. Y eso es lo que queremos llegar a entender. Por ejemplo, la cantidad, la proporción de cocaína que se puede diluir y que puede ser aceptada por el cuerpo humano es realmente muy, muy baja cuando las infusiones se hacen en agua. Pero quisiera yo poder decirles ahorita a cuál temperatura es eso. Ojalá lleguemos a saber tanto como sabemos del té verde de otra cultura. Y esto es lo que nosotros proponemos acá. Por un lado, queremos saber si para el mal de altura y para estas otras hipótesis de las que ya tenemos algo de conocimiento, podemos identificar mejores dosis, componentes, horas del día de aplicación, pero también mirar un poco más allá. Desde la evidencia empírica y la observación anecdótica, sabemos que la hoja de coca tiene unas propiedades muy hermosas para establecer conexiones entre humanos, que ayuda a desinhibir en el momento en el que tenemos que pensar y expresar las emociones. También sabemos que da cierta claridad para la toma de decisiones, basado en los rituales de la cultura indígena. ¿Qué tal si exploramos por ese lado para que esto se convirtiera en una herramienta psicoterapéutica? ¿Qué tal si pudiéramos aumentar la empatía en la consulta y ayudar a tener un mejor contacto con nuestras familias o incluso con nuestros terapeutas? O por otro lado, ¿qué tal si pudiéramos de pronto aprender cómo armonizar los neurotransmisores en el cerebro que no se encuentran correctamente alineados en casos de depresión o de déficit de atención a través de la hoja de coca? Estas son solo hipótesis y realmente deberíamos poder estudiarlas para llegar a tener aplicaciones reales que podría tener si supiéramos un poco más de ellas. Muy rápidamente quiero contarles que nosotros tenemos una pequeña iniciativa utilizando este animalito que es el pez cebra. Es un animal de solamente 4 centímetros y ven por qué se llama el pez cebra, pero durante su desarrollo, ay, no me funciona el video, ¿será que? Ya.
Bueno, en el video, que me parece muy lindo que lo vean, pueden ver que es transparente. Es un modelo en el que podemos ver cómo se desarrolla un animal desde una sola célula hasta ser un organismo completo y cada uno de sus órganos. Entonces nosotros utilizamos este modelo para poder examinar cuál es la propiedad de los diferentes compuestos que puedan tener un efecto en los diferentes órganos. El pez cebra es muy parecido a los humanos, tenemos una homología muy grande en los genes, pero también en las proteínas que los genes producen y que a veces son la fuente de enfermedad. Y puedo contarles que un estudio muy preliminar, hecho con hoja de coca, donada amablemente por nuestros amigos de Coca-NASA, demuestran que los animalitos, que aquí ustedes los pueden ver muy pequeños, alrededor de 4 milímetros miden, no tienen por ahora ningún efecto morfológico cuando se toman un té de coca. Sin embargo, parece que sí tiene un efecto, sí tiene un efecto en el sistema cardiovascular. Yo quiero poder decirles los componentes y los mecanismos por los cuales esto pasa, para que podamos ayudar a las personas que tienen vasoconstricción, las personas que tienen tensión alta y necesitamos que sus vasos se dilaten. Yo quisiera decirles cuál es la mejor hora para tomarse un té de coca y así bajarle a las estatinas que están tomando todos los días. Ahora, este es un sueño que tenemos, y es que el conocimiento ancestral nos guíe a la ciencia de este lado para que con las experiencias, herramientas y conocimientos de los dos podamos llevar esta planta de ser la más temida a la más querida del planeta. Muchas gracias.